¿Tú buscas servir o que otros te sirvan? ¿Tú buscas o has elegido servir a los demás o que los demás te sirvan a ti? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Aquí vemos a Juan que relata un episodio trascendental para la vida de los discípulos, que fue el episodio donde Jesús lava los pies a los 12. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1 en adelante: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Que el Señor bendiga su palabra. Jesús envió a Pedro y Juan a preparar el cenáculo, el lugar donde Dios iba a citar a los 12 discípulos, aquellos que habían convivido con Él, aquellos que la cercanía de Jesús a sus vidas le había hecho tanto bien, y los había citado para un encuentro unos días antes de la Pascua. Ese encuentro, ese lugar no lo había elegido Pedro y Juan. El lugar donde que Jesús había elegido es un lugar que Pedro y Juan descubrieron porque Jesús le dio indicaciones de cómo encontrarlo y cuál era el lugar. Ellos encontraron a aquel hombre a la entrada de Jerusalén que tenía el cántaro en su mano y lo siguieron hasta su casa, y allí encontraron el lugar en el cual Jesús iba a tener su cena íntima y personal con aquel grupo de 12 discípulos, aquellos que habían convivido con Jesús durante aquellos 3 años. Dios había revelado a sus vidas cosas realmente prodigiosas, de difícil puesta en práctica en sus vidas personales, pero que habían de alguna manera influido en las vidas de los discípulos para que ellos no fueran las mismas personas a las cuales Jesús llamó y eligió. Jesús eligió el lugar y el momento oportuno, no para hacer una fiesta de despedida. Dice la palabra de Dios que Él mismo dice que su hora había llegado, como sin duda llegará esa hora para nuestra vida, para ti y para mí. No la hora de tu muerte física, que eso sin duda llegará algún día también, sino la experiencia personal en nuestra vida de que la cita con esa cruz llegue también a nuestras vidas. Llegó a la vida de Jesús, también va a llegar a nuestra vida, y también debía de llegar a la vida de los discípulos, a cada uno de ellos, a Pedro, a Juan y a todos aquellos a los cuales Dios se reveló en sus vidas, no solamente con el propósito de aprender lecciones valiosas para sus vidas, sino para realmente tener un encuentro personal en sus vidas con esa cruz. Jesús derramó su sangre en esa cruz para redimirnos de nuestros pecados. Ahora la cruz tiene una doble vertiente a la que Jesús también nos va a llevar. Es a que Dios trate en esa cruz contigo y conmigo, en lo que tú y yo somos, en aquello que Dios quiere transformar en nuestras vidas y que solamente el efecto de la cruz en nosotros puede hacerlo real. Una vida sin esa cita con la cruz y sin esa experiencia personal en nuestra vida de dejar atrás la vida que tenemos, es una vida llena de ilusiones.
pero también de frustraciones, porque querrás y no podrás. Querrás servir al Señor y siempre encontrarás una traba, un estorbo en tu vida personal. Necesitamos esa cruz mucho más que lo que le llevó a Jesús a esa cruz a morir por nosotros, que fueron nuestros pecados. Tú y yo tenemos una cita con esa cruz, una cita a la cual Jesús nos va a llevar, a ti y a mí. Y dice aquí la palabra de Dios que unos días antes de la Pascua, unos días antes de que Jesús fuese a la cruz, llamó a sus discípulos para tener un tiempo de intimidad con ellos y para poder compartir el pan y el vino en aquella última cena, en las cuales todos ellos, incluido Judas, estaba también. El propósito de este encuentro no era llorar en el hombro de Jesús al ver que su hora había llegado. No fue una fiesta fúnebre para ser condescendientes con el Señor y para, de alguna manera, darle fuerzas o apiadarnos de su destino. Tampoco fue una fiesta de comes y bebes, como muchas veces tenemos los cristianos. Fue una fiesta para revelarse Él a los discípulos. No revelarse como el Rey de Reyes o como el Señor de Señores. No como el sumo sacerdote, no como aquel que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, sino para revelarse a ellos como el que sirve. Esto tiene una profundidad mucho mayor para nuestra vida. Yo no sirvo al Señor porque el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No sirvo a Jesús porque Él me cautivó con sus lecciones morales y espirituales. Yo no sirvo a Jesús porque Él es la figura más importante de nuestra vida. Yo sirvo a Jesús porque Él me sirvió a mí. Él mostró su amor sacrificial en el servicio hacia mi vida. Él me conquistó en su servicio, en su amor por mí, mostrándome que el servicio de nuestra vida es mucho más importante que cualquier otra cosa en nuestro corazón. Servirle a Él no porque Él es la figura predominante religiosa a nuestro alrededor. No, servirle a Él no por lo que es Él. Servirle a Él porque Él nos sirvió primero a nosotros. Él nos dio ejemplo a nuestra vida. Lo que más conquista el corazón de nuestra vida no es tener una figura inalcanzable como a veces es Jesús. Yo le llamamos Señor, le llamamos Rey, nos congratulamos y se llena nuestra boca de alegría al pronunciarlo, pero en el último momento de su vida, antes de la Pascua, antes de la cruz, Jesús se vino a revelar a sus discípulos, a los 12, a todos ellos, no como aquel que es el Rey, no como aquel que es el sumo sacerdote, no como aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino en una experiencia mucho más profunda a la que Dios quiere llevar nuestras vidas, que es revelarse a nuestras vidas como el que sirve. Y Jesús se revela a nuestra vida como el que sirve porque lo que quiere Dios es que tú y yo le sirvamos a Él. No servirle a Él como una excusa, sino servirle a Él para que Él lleve nuestras vidas a servir a los demás. De nada vale en nuestra vida decir que servimos al Señor si ignoramos a los que están alrededor de nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí solamente para tener una experiencia personal con el Señor. Estamos aquí para que desde esa experiencia personal en nuestra vida, el objetivo de nuestra vida sea servir a los que están con nosotros. Y eso es lo que Jesús trató de enseñar a los 12 en aquella noche, en aquella intimidad donde llevó a los 12 discípulos para poder revelarse en sus vidas de la manera más profunda de la que Dios quiere revelarse en nuestros corazones, que es con su amor sacrificial. La vida de un cristiano sin servir no sirve. No podemos decir que servimos al Señor si no servimos a los demás. Es un error pensar que la única adoración de Jesús emocional o espiritual es suficiente. Nuestra vida tiene que ser movida a algo más que eso. Y Dios se revela en nuestras vidas para que nosotros hagamos lo que Él vino a hacer.
Él vino a servir a los que estaban con Él. Vino a servir a los discípulos. Jesús rompe los razonamientos humanos y Él desciende del cielo siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo quien es, no para sentarse en un trono, sino para ponerse de rodillas delante de un bandido como yo, de un crápula como yo, para lavarle los pies. La grandeza de Dios no está porque Él se hizo hombre, que ya es un acto en sí mismo de negarse a sí mismo. Se hizo criatura, sino que su mayor grandeza está en mostrarnos que en el camino del servicio en nuestra vida es el camino en el cual Él muestra toda su grandeza. La grandeza de nuestra vida no está en lo que decimos que hacemos, sino en aquello que hacemos con nuestras vidas. Y cuando es servir a los demás, cuando es ceñirnos en la cintura la toalla y tomar el lebrillo para poder lavar los pies de nuestros hermanos, es cuando tú y yo consumamos esa realidad en nuestra vida. Los judíos que tenían cierto prestigio en Jerusalén, cuando invitaban a sus casas a invitados para poder agasajarles con una comida o una cena, el mayordomo de nivel más bajo era el que utilizaban para poder lavar los pies a los invitados a la mesa de su señor. Él, el siervo de tercera categoría, aquel siervo que muchas veces tenía una figura de una persona con cierta dificultad física o cierta apariencia de debilidad, es el que utilizaban. En realidad era el más humilde de todos los siervos de su señor, el que utilizaban para poder lavar los pies de aquellos que venían a sentarse a la mesa de su señor. Su señor los invitaba y este siervo de tercera categoría lavaba los pies de todos aquellos que habían sido invitados. Eso fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Él se hizo un siervo de tercera categoría. Él, aquella noche, antes de tomar el pan y el vino, se ciñó su cintura, tomó la toalla, tomó el lebrillo y se puso a lavar los pies de sus discípulos uno a uno, para mostrarles y revelarse a ellos en sus vidas, no como aquel que tiene todo poder y toda autoridad, sino que aquel, aun teniendo todo el poder y toda la autoridad en su vida, se revela a ellos como el que sirve, no como el que viene a servir, sino aquellos que sirven. Y ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Que Cristo se revele a nosotros, no para hacernos sentar a la mesa y que otros nos sirvan, sino para que, estando sirviendo, podamos ser útiles al Señor en aquello que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios de ti y qué quiere Dios de mí? Dios quiere que tú hagas lo que Él hizo. Dios quiere que tú seas un siervo de tercera categoría, porque solo el siervo más humilde le eran encomendadas estas misiones tan especiales, que era lavar los pies de aquellos que venían a sentarse a la mesa de su Señor. Venían con toda su pompa y su prestigio. Eran honrados porque sabe Dios cuál era el cargo que tenían, político, religioso. Pero antes de entrar a sentarse a la mesa del rey, era costumbre lavar los pies. ¿A quién utilizaban? Al siervo de tercera categoría. Aquel que entre los mayordomos era el mayordomo más humilde. Aquel que entre aquellos que servían no era el mayordomo que dirigía a otros, no era el que servía en las mesas, que a veces tiene más posibilidad de coquetearse con la élite que allí se están. No, era el peor de todos. Aquel que lo escondían detrás de las cortinas, aquel que se humillaba y no levantaba la vista de sus ojos para no recibir alguna mirada indiscreta, alguna mirada que pudiera ponerlo en evidencia. Pero ese es el siervo que elegía a su Señor para poder
lavar los pies de los que acudían a la fiesta. El Padre no iba a elegir a otro para limpiarte los pies a ti y a mí. Él eligió al más humilde, al más sencillo de corazón, aquel que se despojó a sí mismo de su aureola de Dios para hacerse hombre y para venir a limpiar los pies de este bandido que es Juancho, para tomar en mi vida mis pecados y para mostrarme la grandeza del que sirve. Nosotros tenemos la idea de que servir es una tarea para aquellos que son menos dotados. Muchos de nosotros no tenemos el servicio como una grandeza en nuestra vida. Nos educan y nos enseñan no para servir, sino para ser servidos. Los discípulos también tenían ese problema en sus vidas. Ellos tenían una disputa constante porque todos ellos querían ser el mayor entre ellos. De hecho, varias veces ocurrió esta disputa entre ellos, que había una puja, una disputa, una pelea por ver quién de ellos iba a reemplazar a Jesús o a quién Jesús iba a elegir cuando él ya no estuviese. En Lucas, en el capítulo 22, vamos a leer unos versículos también de Jesús, cuando él habla de la grandeza del servicio. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y aquí comienzan los conflictos en nuestra vida. Los discípulos, todos ellos, tenían esa tendencia en sus vidas. Ellos querían ser el mayor entre ellos, no para servir, sino para ser servidos. Muchas veces en nuestra vida queremos estar en el puesto de mayor exposición a los demás, como el que dirige, no para servir a los demás, sino para que los demás nos sirvan a nosotros. Esta es la idea muchas veces que tenemos según el cargo que ocupamos en nuestra vida. Estos discípulos disputaban entre ellos. No era la primera vez, ni fue la última. Hay otro episodio en el cual la mamá de Zebedeo y de Santiago y Zebedeo también trató de influir sobre Jesús para que sus hijos uno se sentara a derecha y otro a izquierda. La tendencia de nuestra vida es a buscar los lugares no del que sirve, sino de aquel que es servido, de aquel que se sienta a la mesa y otros le sirven. Si tú en tu vida personal estás buscando sentarte a la mesa, no vas a buscar servir a los que están contigo. El propósito de Dios en nuestra vida es en Él revelarse a nosotros no como el que es servido, sino como el que sirve. Y eso fue lo que Jesús trató de hacerle ver a sus discípulos, que la disputa que ellos tenían era una disputa inútil. No sirve de nada pensar en que sentarte a la mesa te va a privilegiar de la honra y la bendición de Dios. No, porque la bendición de Dios no está para el que se sienta, está para el que sirve. Muchas veces queremos servir a los demás y queremos sentarnos en la mesa. Y eso es incompatible. O sirves o te sientas. Para muchos de nosotros que hemos entendido en nuestra vida que el servicio no solamente es un acto de gratitud en nuestra vida hacia el Señor, sino que es una conquista de Él en nuestras vidas. No por quién es Él, sino porque Él se manifestó y se reveló a nuestras vidas, no como el Rey de Reyes, sino como aquel que sirve a nuestras vidas. Y Jesús es la perfección del servicio
y de la humildad, de la sencillez de corazón, para aquellos que tenemos esta obsesión en nuestra vida de ser servidos. Muchos quieren ser servidos, o muchos quieren servir para ser servidos, para que otros les sirvan a ellos. Escalan en la medida no de la gracia, sino de la ambición de su corazón, un lugar en la mesa para ser servido. Y lo que no saben ellos es que perdemos toda grandeza en nuestra vida cuando, teniendo la oportunidad de servir a los demás, nos queremos sentar en la mesa. Sentarte en la mesa no te privilegia de honra en tu vida. La honra para nuestra vida no está si te sientas, sino está para el que sirve a aquellos que están en la mesa. Si tú te sientas en la mesa, no vas a poder servir al Señor, porque estarás ocupado solamente en recibir los agasajos y el beneficio de aquellos que te sirven a ti, sin tú tener la oportunidad de servir a los demás. No te sientes inútilmente a la mesa. Si quieres servir, tendrás un lugar en la mesa, porque sirves, no porque lo buscas en tu vida. Es hermoso saber que el reino de los cielos es muy diferente a los reinos de este mundo. En el reino de los cielos, el Rey se revela a nuestras vidas para que nosotros sirvamos, no para ser servidos. En los reinos de este mundo, aquel que se sienta a la mesa es aquel que merece honra, merece, prestigio, y aquel que hace de ese lugar una honra para su vida. Pero el reino de los cielos es diferente al reino de este mundo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. En el reino de los cielos, como tú y yo nos hacemos mayores entre los que están con nosotros, no es sentándote a la mesa, sino es sirviendo a los demás. Dice aquí la palabra de Dios: pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí hay dos miradas que Jesús nos hace ver en nuestras vidas. El reino de los cielos, el mayor, no es el que se sienta a la mesa, no es al que todos van a servir. El mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve, es aquel que, siervo de tercera categoría, se pone a lavar los pies a sus hermanos. Él se arrodilla, se ciñe la cintura, toma la toalla y el lebrillo y le lava los pies a sus hermanos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, nosotros, la tendencia de nuestra vida no es a servir. La tendencia de nuestra vida es a sentarnos en la mesa. La mesa del anfitrión. Nosotros queremos estar cerca del anfitrión que da la fiesta. Su cercanía en nuestra vida nos honra, nos congratula. Estamos mucho más a gusto sentados a la mesa del Rey, comiendo cerca de Él, porque su cercanía en nuestras vidas nos da honra y prestigio. Lo que tú no sabes es que en el reino de los cielos no es así la cosa. Porque Dios se revela a nuestra vida no para que otros te sirvan, sino para que tú puedas servir a los demás. Qué hermoso saber que cuando tú te humillas y tú estás dispuesto a despojarte de ti mismo y estás dispuesto a servir a los demás, la honra que recibes en el reino de los cielos, del Rey de Reyes, del Señor de Señores,
es la honra que viene de Él en nuestras vidas. No es esa honra pasajera, no es esa honra a veces fingida, que nos es dada por el lugar que ocupamos o por con quién estamos, y no por lo que hacemos. Muchas veces la honra que hay en nuestra vida solamente viene por el lugar que tú estás. Si estás sentado a la mesa, eres mucho más honroso que aquel que sirve. Muchas veces cuando estamos en alguna fiesta y alguien nos sirve y tenemos esa soberbia y ese orgullo, miramos por encima del hombro a las personas que están con nosotros. Pensamos que son de segunda categoría. Pero lo que tú no sabes es que en el reino de los cielos, el que es mayor de todos ellos, no es el que se sienta a la mesa, sino aquel que sirve en las mesas, aquel que muestra desde la humildad de su vida, desde la sencillez de su corazón, que está movido por el Espíritu Santo en su vida para servir, sea cual sean las circunstancias. El propósito de servir va mucho más allá del lugar donde estás, del cargo que ocupas, del cometido que tienes en tu vida personal. Porque la honra no la da el lugar en el que tú estás. La honra lo da lo que tú haces. Y cuando tú estás tomando el lugar de Jesús y haciendo lo que Él hizo, y estás sirviendo a tus hermanos, estás colocándote entre el mayor de los que están contigo. Porque el mayor en el reino de los cielos no es el que es servido, no es al que se le honra con el servicio, sino aquel que lo efectúa desde su vida, desde ese proceso tan precioso que es el trabajo de la cruz en nuestra vida. No podemos servir a los demás sin pasar por esa Pascua en nuestra vida. El servicio a los demás se ve infructuoso cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, en el poder de la carne en nuestra vida. Hay muchas personas que sirven a los demás en el poder de la carne. Y eso tiene un límite, porque no hay gracia suficiente en la carne para poder mantener un nivel de servicio a los demás, si no es aquel que es movido por el Espíritu Santo en nuestra vida. La vida de Jesús era una prolongación de la gracia de Dios constante en su vida. Por eso Él se podía humillar una y otra vez. Yo pienso lavarle los pies a Judas. Eso es una cosa imposible de entender. ¿Cómo le vas a lavar los pies a aquel que te va a entregar en las manos de tu peor enemigo? ¿Qué es lo que mueve un corazón así? ¿Con qué gratitud y amor fue Jesús a lavarle los pies a Judas? Aquel que lo iba a entregar, aquel que iba a poner su vida en las manos de su peor enemigo. ¿Quién en una situación de esas en sus vidas se ciñe la toalla sobre su cintura, se arrodilla bajo los pies de Judas y le lava los pies? En todos nosotros hay un Judas en nuestra vida. Cada uno de nosotros portamos y tenemos esa tendencia en nuestra vida, no como la figura de Judas de entregar a Jesús. No es esa la figura con la cual me identifico con Judas. Me identifico con Judas por lo que Judas era, que era un pecador, un hombre que metía la mano en la bolsa, era un ladrón. ¿Cuántas veces en nuestra vida, no para ofenderte diciéndote que tú y yo robamos o hacemos cosas indebidas, no, somos tan pecadores en nuestra vida que no logramos entender y comprender cómo la gracia de Dios puede permitir que Jesús, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que se revela en nuestras vidas no con el propósito de hacer otra cosa que no sea llevarnos a servir a los demás, pueda arrodillarse delante de Judas para lavar sus pies. Esto nos habla de un Dios furioso de amor, que no concibe otra cosa en su vida más que mostrar la gratitud y la sencillez de su corazón para todos aquellos que, aun siendo sus peores enemigos, Él no escatima la posibilidad de salvarlos. Dios quiere salvarte, a ti y a mí,
Para eso Él se humilla una y otra vez. Él se humilla poniéndote a tus pies, arrodillándose a tus pies, para limpiar tus pies con agua y enjuagarlos con su toalla. Estas dos actitudes son más profundas de lo que entendemos. Ponerse bajo nuestros pies Jesús y limpiar, no del polvo del camino, sino limpiar y redimirnos de nuestros pecados. Es el acto de más humildad que uno pueda entender en su vida. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Él, aun sabiendo y siendo como somos, Él viene a nuestras vidas, desciende del cielo, al lugar más bajo que pudo encontrar, que es arrodillarse delante de este pecador que soy yo. No para solamente ser condescendiente con mis pecados, sino para redimirme de mis propias atrocidades en mi vida, para poder sacar de entre mi corazón esas cosas que aturden mi vida y que son una carga pesada de llevar. No hay otra muestra de amor más grande que la de Jesús en una cruz, y de ver a este Dios arrodillado a los pies de este pecador. No con el propósito de ser condescendiente conmigo, sino con el propósito de limpiar mis pecados, con el propósito de poder redimir mis culpas. Lucas 22, 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En los reinos de este mundo hacemos méritos para poder sentarnos a la mesa y que otros nos sirvan. Nos agrada estar muy cerca del que da la fiesta, de aquel que es el anfitrión. Su cercanía nos hace bien a nuestra vida, pero lo que más nos honra en nuestra vida no es estar sentados a la mesa del anfitrión, del que da la fiesta. Lo que más honra nuestra vida es estar sirviendo en esa mesa. Para muchos esto es inconcebible, pensar en que servir es más honroso que ser servido. Pero la honra que proviene de estar sentado a la mesa no es nada comparable con la honra que viene de aquel que sirve. Tú puedes recibir honra y prestigio porque seas invitado a la mesa de cualquier rey en cualquier monarquía europea. Y eso te dará prestigio, sin duda. Irás vestido con tus mejores galas. Pero toda esa honra que recibes no será nada comparado con la honra que tú tendrás si tú sirves a aquellos a los que Dios te envía a servir. Muchas veces no serán anfitriones con una mesa llena de hombres y mujeres prestigiosas, sino que serán mendigos, desgraciados, personas sin valor en sus vidas. Pero a los que Jesús vino a dar su vida por ellos son a esos, y son a los que mayormente va a sentar en las mesas, porque todos aquellos que, siendo invitados a las bodas del Cordero, encuentren una excusa para eludir la invitación que Jesús les hace, esas bodas se van a llenar de aquellos que están fuera de la ciudad, en los caminos, aquellos que, no siendo ni buenos, son acercados a la mesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Para qué? Para que alguien como tú y como yo pueda servirles. Es más honra servir a un pobre desgraciado, porque eso fue lo que hizo Jesús en el día antes de la Pascua. Él lavó los pies, enjuagó con el agua nuestros pies y los secó a pobres desgraciados como nosotros. No éramos reyes, no éramos prestigiosos, éramos personas sencillas y vulgares, la mayoría. Y es lo que va a hacer Jesús en las bodas del Cordero. Como todos se excusen y solamente sean
tenidos en cuenta aquellos que, sin ser nada, son llevados a esa mesa, para que alguien como tú y como yo pueda servirles y ser honrados no por el lugar en el que ocupan, porque la honra de nuestra vida no nos la da el lugar que ocupamos, sino el lugar desde el cual servimos en nuestras vidas. Si tú sirves en tu vida desde la posición de rodillas, lavando los pies a los que están contigo, desde ese lugar la honra de Dios vendrá a tu vida. Yo te digo, yo no elegí servir para estar sentado a la mesa. Yo elegí servir porque servir me da la oportunidad de, sin estar sentado a la mesa, sentarme en la mesa del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Porque Dios me sentará a su mesa no porque el prestigio de mi vida me da esa oportunidad, sino que estaré sentado a la mesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, como dice aquí la palabra de Dios, porque yo he servido de corazón en mi vida a los demás. Yo me he puesto de rodillas para ceñirme y tomar el agua y la toalla y poder lavar los pies de los que están conmigo. Esa es la recompensa tan preciosa para que el que sirve. Si tú pierdes el deseo de servir en tu vida, perderás tu lugar en la mesa. Eso es lo que le pasa a muchos, que eligen el lugar en la mesa en vez del lugar de servir. Si tú pierdes el deseo en tu vida de servir a los demás, perderás tu lugar en la mesa y otro lo ocupará. Nadie puede quitarte ese lugar si tú sirves desde el lugar en aquel que sirve a los demás. Porque ese lugar está preparado para ti, guardado para ti, porque Dios honra a los que Él quiere honrar. Y Dios honra a los que le sirven, dice la palabra de Dios. La honra para nuestras vidas no es por el lugar predominante que ocupas cerca del anfitrión de la fiesta. No. La honra para nuestras vidas viene como consecuencia de que hemos elegido el lugar del siervo de tercera categoría, de aquel que se humilla una y otra vez, aquel que está dispuesto no a dar marcha atrás para irse para buscar que otros le sirvan, sino para él servir en sus vidas a aquellos que están con él. El único que te puede quitar el lugar en la mesa eres tú mismo. El único que puede quitarte la corona que te ha sido dada es si tú pierdes tu lugar. Y tu lugar, el lugar que Jesús revela para nuestras vidas, no es que estés sentado a la mesa, porque eso es en el reino de los reinos de este mundo. En el reino de los cielos es diferente. Yo estoy gustoso que tú te sientes a la mesa para poder servirte, aunque tu lugar en la mesa sea más honroso que el lugar en el que yo estoy. Porque ¿cuál es el lugar que tú quieres ocupar en tu vida? Si es sentarte en la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores, tendrás que buscar un lugar desde el que sirvas con esa actitud en tu corazón. Si no sirves, perderás tu lugar en la mesa. Otro lo ocupará. ¿Por qué? No porque es mejor que tú, no porque tiene más capacidad que tú, no porque le han elegido a dedo en medio de 50, no porque han hecho un casting para ver cuál es el más hermoso y es más reflejo de un siervo de Dios. No, lo eligen porque el que sirve. Y Dios está buscando a personas que sirvan a otros como Él nos ha servido a nosotros. Volvemos al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Versículos del 4 en adelante. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús se levantó y se quitó la túnica y el talí de maestro que traía sobre ella. Quitarse la túnica para lavar los pies de los hermanos es relativamente fácil. El gran problema en nuestra vida es quitarnos el talí de maestro. Ahí
ahí sí que tenemos dificultades en nuestra vida. Ahí sí que apreciamos más el cargo que tenemos, el lugar que ocupamos en nuestra vida y que muchas veces nos impide servir a los demás. Dejar el talí de maestro, de pastor, de apóstol o de cualquier otro cargo que podamos tener dentro de la iglesia, dentro de la comunidad en la cual se mueven nuestras vidas, para muchos es el gran desafío en sus vidas. Muchas personas sirven por el cargo que ocupan. Sí. Cuanto más alto es el cargo que ocupan, más dificultad tienen para servir a los demás. Menos esfuerzo hay en su vida para mostrarse que, aunque estando en el cargo más alto, son los que más se esfuerzan en dar y en servir a los demás. Se esfuerzan, eso sí, en señalar con el dedo a otros para que sirvan en su lugar, no para gastar sus vidas y para hacer de que sus manos sean un acto de servicio constante en su vida. Tenemos mucha dificultad en nuestra vida para quitarnos el talí de maestro de nuestra vida. Y Jesús tuvo que quitarse la túnica y el talid que traía sobre la túnica. Porque si no te despojas de eso en tu vida, no te vas a poder arrodillar delante de tus hermanos y podrás lavarle sus pies con todo el significado profundo que tiene eso para nuestra vida. Muchas veces vemos a las personas que están a nuestro alrededor y cuanto más alto es el cargo que ocupan, menos hacen. Más huye de ellos el deseo de servir. Pero eso es la antítesis de la vida de Pablo. Pablo era un hombre que cuanto más conciencia tenía del cargo que ocupaba, del lugar de gran significado que tenía su vida para los demás, más se esforzaba en servir y en ser servicial con los que estaban con él. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, vamos a leer capítulo 20, un texto que puede revelarnos esta antinomia que a veces hay en nuestra vida. Cuanto más alto es el cargo, menos conciencia tenemos en servir a los demás y más estamos esperando que otros nos sirvan. Hay muchas personas que el deleite de sus vidas es llegar bien arriba, no para servir, sino para que otros le sirvan. Es la antítesis de la vida de Pablo, de la conciencia de un hombre que, aun habiendo alcanzado un lugar extraterrestre, por decirlo de esa manera, en la presencia de Dios, él no había perdido ese deseo, ese lugar de aquel que toma, se ciñe y sirve a sus hermanos y le lava los pies y enjuaga sus pies con la toalla y hace de eso un placer en su vida. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 33, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No utiliza el dedo para que otros hagan, él utiliza sus manos para hacer. Él no ha perdido la conciencia de quién es, y no se le ha nublado el esfuerzo de poder ayudar a los demás. Porque a veces tenemos esa amnesia en nuestra vida. Subimos tan arriba que nos cuesta entender de que, aun estando tan arriba, no tenemos que perder el deseo de servir. Dice: antes vosotros sabéis que para mí, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La vida de Pablo no es una contradicción entre lo que es él y lo que él hace. Cuanto más arriba, Dios te da la gracia de servir, de ocupar un lugar, más aumenta la capacidad de servir para contrarrestar la tendencia en nuestra vida a no servir a los demás. Porque el egoísmo de nuestra vida actúa también. Y actúa pensando en que hemos llegado ahí por nuestro mérito propio y ahora es el momento en que otros me sirvan. Aunque
yo haya servido a los demás. Yo no sirvo a los demás para que otros me sirvan. Yo sirvo a los demás por amor a Cristo. Y aunque pueda devolverme mi servicio alguna frustración porque otros no son capaces de entender y comprender eso, para mí es una satisfacción en nuestra vida. No solo personal en lo que hacemos, sino que realmente es un premio en nuestra vida, un privilegio poder servir al Señor. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Qué facilidad tenía Pablo para una cosa? No para erguirse sobre su cargo, sino para ponerse de rodillas por la conciencia que tenía en su vida de servir a los demás. Qué hermoso es ver que, aun por muy alto que sea el cargo que ocupamos, no perdemos la conciencia de servir a los demás. Y en vez de ponernos de pies y erguirnos sobre nosotros mismos, nos arrodillamos para dar gracias a Dios, porque ese es el mayor privilegio en nuestra vida. Que humillados bajo la poderosa mano de Dios, bajo la gracia de Dios en nuestra vida, no perdamos la actitud de servicio con los que están con nosotros. Dice, entonces hubo gran llanto de todos, y echándosele al cuello de Pablo le besaban. Pablo no despertaba admiración por la elocuencia de sus palabras, que la tenía. Pablo despertaba la admiración y el respeto de los que estaban con él, porque tenía un corazón para servir a los demás. Y él no le importaba ponerse de rodillas como Jesús. Él se arrodillaba ante quien fuese, si con eso podía hacer el bien en las vidas de los que estaban con los demás. Él prescindió de su cargo apostólico y de todo lo que él era para los demás. La figura de la vida de Pablo transformó las vidas de los demás por lo que él hacía. No tanto por la elocuencia de sus palabras, que sin duda la tenía. Él mostraba un corazón como el que sirve. Él no estuvo aquella noche con los 12 discípulos con Jesús. No estuvo ese día de la Pascua. Pero él asimiló eso en su vida personal mucho más profundamente que muchos de los discípulos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque él vivió dándose a los demás. Él vivió generando expectativas en las vidas de otros por lo que él hacía. Él fue un ungido en el servicio y en el amor a los demás. Él, mientras viajaba en sus viajes evangelísticos, él dice la palabra de Dios que él cosía tiendas en sus ratos libres. No desperdiciaba ni un minuto en su vida en mostrar la grandeza de aquel que se había revelado a sus vidas. Y no se había revelado para hacerlo a él un rey, sino para hacerlo un servidor de todos los que estaban con él. Cuando Dios se revela en nuestra vida y lo hace profundamente en nuestro corazón, lo hace para que la grandeza de lo que es Él esté en nosotros. Y esa grandeza es el servir. Es lo que Jesús vino a hacer aquel día de la Pascua con sus 12 discípulos. Él no vino a revelarse solamente como el Rey de Reyes, sino vino a revelarse en sus vidas como aquel que sirve. Si tú no sirves a Dios, si Dios te ha llamado a ti, te ha elegido a ti, por encima de tu propia incredulidad. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos elige, por qué Dios nos llama. No es porque haya ninguna virtud en nuestra vida. Mayormente lo que encuentra Dios en nosotros es todo lo contrario. Pero Dios no nos elige por ninguna virtud que hay en nosotros, porque Dios nos elige para Él, para transformar nuestras vidas, para hacernos a su imagen y semejanza, para arrancar este corazón egoísta que hay en todos nosotros y poner su corazón en nuestra vida. Él quiere transformar la realidad de nuestra vida desde lo que es Él para nosotros, desde su incondicional actitud en nuestra vida. Qué tragedia es la arrogancia, el orgullo. Todos los hombres huyen del hombre arrogante y soberbio. No hay quien lo soporte. Pero todos se acercan al corazón del hombre humilde y sencillo. Aquellos que como al estar al lado de Pablo solamente querían besarlo y abrazarlo por la sencillez y la humildad de su corazón.
qué cambio y transformación en la vida de este obstinado Pablo para ser un bendito de Dios. La acción del Espíritu Santo en la vida de Pablo, su cuarentena de 3 años en el desierto fue suficiente para transformar su vida, como transformó la de Moisés, 40 años. Esa sí que fue una cuarentena larga para hacer de Moisés el hombre más manso en la tierra. Actitudes y virtudes que solo provienen de aquel que es santo, de aquel que es humilde y de aquel que es sencillo, que es nuestro amado Jesús. Para terminar, en el capítulo 13, y para hablar de la aparición de Pedro. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay muchas personas que se ofrecen servir a Jesús para no servir a sus hermanos. Hay muchos discípulos que evitan servir a los demás tratando de enfocarse en servir a Jesús. Pero tú no puedes servir a Jesús si no sirves a los demás. Es una contradicción en nuestra vida. Muchas veces nos irrita, nos produce una urticaria en nuestra vida tener que tratar con los que están con nosotros. Por eso elegimos la figura de Jesús. Idealizamos esa figura en nuestra vida para que nuestra adoración y el esfuerzo de nuestra vida sea en adorarle a Él. Pero eludimos la responsabilidad de lavarle los pies a los que están con nosotros. Tú no puedes pensar en que sirves a Jesús si no sirves a los demás. Esa idea de servir a Dios e ignorar a los que están contigo invierte lo que Jesús vino a hacer este día a sus discípulos. Le dijo: ¿habéis visto lo que yo he hecho? Pues ahora hacerlo vosotros. Tenéis que servir a vuestros hermanos. Igual que yo os he servido a vosotros, vosotros tenéis que servir a los que están con vosotros. Hay muchos que se ofrecen a servir a Jesús, pero no quieren servir a los demás. Ese camino es un camino inútil, un esfuerzo que no lleva a ningún lado. Porque si tú sirves a Jesús, Jesús te va a llevar a servir a los que están contigo. No puedes eludir eso, no puedes invertir eso. Dedicarte exclusivamente a tu adoración personal al Señor para no tener que lidiar con las personas que están a tu alrededor. Yo quisiera vivir en el paraíso donde estamos yo y el Señor y no hubiese nadie más. ¿Por qué? Porque muchas veces la experiencia de la vida con los que están conmigo es frustrante. No es frustrante por lo que ellos hacen, sino frustrante por la incapacidad en mi vida de poder convivir con ellos. Cuando decimos que tenemos problemas con los que están con nosotros, no es porque los demás sean un problema, es porque nosotros somos un problema que no sabemos cómo resolver en nuestra relación con los demás. No son los demás los que me hacen infeliz, no, esa es una excusa a veces que utilizamos. Soy yo que no soy feliz con aquellos que están conmigo. Es verdad que a veces Dios pone personas a nuestro alrededor difíciles de tratar. Hay personas que vienen a romperte los planes todos los días, pero no son tus enemigos. Son aquellos a los que Dios envía con sus pies sucios para que tú te puedas arrodillar y puedas, desde la mesura y la gracia de Dios en tu vida, tratar sus vidas, limpiar sus pies, enjuagar su suciedad, limpiar su corazón y tratar de mostrarle a través de nuestras vidas la gracia de Dios que hemos recibido. ¿Cómo conquistarás una vida si el centro de tu adoración es el Señor? El centro de nuestra adoración es Él, claro que es Él, pero nos lleva a que podamos servir a los demás. Y aquí está Pedro. Pedro aparece en escena. Él no quería que Jesús le lavara los pies, porque si lavaba Jesús los pies de su vida,
eso le implicaba un compromiso en su vida. Pedro era un hombre muy impetuoso. Y él, como muchos de nosotros, tiene el centro de su vida en el Señor. Pero el centro de nuestra vida gira cuando Dios se revela a nuestras vidas, para que no nos centremos en una adoración inútil a Él y nos lleve a que el Espíritu y la gracia de nuestra vida nos lleve a servir a los demás. El Señor quiere que el foco de nuestra vida sea aquellos que están con nosotros. Porque si nosotros servimos a los que están con nosotros, estamos sirviendo a Jesús. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, está todo limpio, y a vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a su mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Nuestra vida es valiosa para el Señor. Y Dios quería hacer una obra en la vida de Pedro. Una obra en la cual Pedro pudiera ser revelado en su vida aquel que le amaba. Muchas veces en nuestra vida somos un poco miopes en cuanto a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Mientras el Espíritu Santo no trae a nuestra vida comprensión de aquello que Dios quiere hacer, a veces servimos al Señor en la inercia de nuestras fuerzas, no en la gracia que nos es dada para servirle como conviene a nuestra vida. Y Pedro se pasó mucho tiempo de su vida antes de que llegara esa revelación personal de quién era Jesús, cerrando puertas, enfrentándose a obstáculos y frustrando su servicio al Señor. Nosotros hacemos cosas a veces que no entendemos ni comprendemos, porque parece que estamos guiados por una tendencia en nuestra vida que es caótica. Pedro sufrió mucho esto en su vida personal, y hasta que Jesús no se reveló en su vida y le reveló aquello que Dios quería de él, se pasó mucho tiempo infligiéndose un castigo innecesario. Él negó a Jesús, Jesús lo volvió a buscar y él trató de entender las cosas, pero su comprensión muchas veces no llega y no llegará a nuestras vidas mientras el Espíritu Santo no nos revele a Cristo en nosotros. Y Jesús se reveló a la vida de Pedro. Por eso, no solamente sus pies y sus manos y su cabeza, sino que toda su vida personal fue transformada para que él pudiera ser parte de ese grupo de personas que sirvieron al Señor. No como aquel que busca prestigio en su vida, sino como aquel que sirve por amor a los demás. Los historiadores han escrito que Pedro murió cabeza abajo.
Él no quiso morir como su maestro, como su Señor. Él murió crucificado en una cruz, pero eligió hacerlo boca abajo, en vez de boca arriba. Y Él eligió en su vida ser un instrumento en manos de aquel que se reveló a su vida para poder servir a los demás. A pesar de las frustraciones que Él tuvo durante su vida, fue mucho mayor la recompensa de haber sido ganado por el Señor para poder ser un instrumento en manos de Dios. Él, como pocos, tuvo la oportunidad de poder testificar en su vida de que Él había vuelto, a pesar de haber negado a Jesús, a pesar de haberle negado 3 veces, de volver a intentar ir a pescar de nuevo, y Jesús tuvo que volver a interceptarlo en medio del mar de Galilea. A pesar de tantas idas y vueltas en su vida, Dios no dejó de buscarle. Porque cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, no dejará de hacerlo hasta que hagamos aquello que Él nos pide. Y muchas veces en nuestra vida personal, lo que tú y yo necesitamos saber es que a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que somos, a pesar de las caídas, de los resbalones y de los conflictos que tenemos que enfrentar todos los días, hay un Dios que nos ama y que tiene un propósito en nuestra vida. Jesús se reveló a los 12, incluso a Judas. No le negó lavarle los pies, a pesar de que Él ya tenía puesto en su corazón, Satanás había puesto en su corazón el propósito de entregarle. Dios ama y Dios honra a los que le sirven. Y Dios te ama a ti, aunque tú hoy no estés sirviendo al Señor plenamente en tu vida. Quizás te has dejado envolver por las ambiciones. Quizás has visto una oportunidad donde no habías tenido nunca o ninguna oportunidad en tu vida. Pero la verdadera oportunidad que Dios te brinda no es la de escalar y ocupar un cargo más o menos importante, sino la oportunidad que Dios te da de servir a los demás. Él se revela a nuestra vida en esa Pascua, antes de ir a la cruz, para que también la cita que tú y yo tenemos con esa cruz en nuestra vida, esto sea una revelación de hoy para ti, para que tú puedas recibir en tu vida esta palabra y puedas realmente en tu corazón buscar del lugar del que sirve, no de aquellos que quieren servirse de los demás o servirse de otros para sus vidas personales. Dios te bendiga.